Jesús empezó una guerra. Ha empezado una guerra contra el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él se ha sentado, ha considerado y ha dicho, sí, con ellos yo puedo ganar la batalla, yo puedo ganar la guerra. Así que con su sangre Jesús declaró la guerra. Él ya triunfó sobre principados, potestades, huestes espirituales de maldad, triunfó sobre ellos en la cruz. Y a nosotros nos ha dado las armas, dice, a nosotros nos ha dado un Espíritu Santo de poder para que nada nos detenga. Como dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Así que si tú y yo estamos aquí, hermanos, es porque Jesús ya consideró que vamos a ganar, que vamos a vencer, que su iglesia prevalecerá contra aquello que quiera desviarla de su plan. Amén. El verdadero evangelio, nuestra sexta clase, y estamos estudiando, no como dijimos la vez pasada, ¿verdad? No la definición de lo que es el evangelio según el diccionario, sino lo que el verdadero evangelio produce en la vida de aquellos que lo reciben. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y ustedes saben que esta palabra poder en el griego es dunamis o dunamis, ¿no? Dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Así que el evangelio es explosivo, el evangelio es dinamita para todo, para salvación, dice, a todo aquel que cree, ¿no? La semana pasada vimos cómo este evangelio poderoso cambió la vida de Pablo y los discípulos, convirtiéndolos en personas que ante la oposición seguían adelante, ¿no? Unas vidas cristianos que nosotros llamaríamos ahora que eran héroes, ¿no? Vivían una vida heroica. Pero Jesús ya había hablado del Evangelio y había hablado esto. Acompáñenme en Mateo 6. Jesús ya a sus discípulos les había mencionado qué es lo que ellos iban a confrontar en Mateo 10:16, donde Jesús dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Wow, qué tal figura, ¿no? Que les da Jesús. Usualmente la predicación ahora es que tú eres un león, ¿no? En medio de otros animales, ¿no? Y tú eres el león como el león de Judá. Y acá Jesús no les da la imagen de que son leones, sino les da la imagen de que son ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, dice, como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún dice, gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo, qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y sigue diciendo lo que va a sucederles. El hermano entregará, fíjense, a la muerte, dice al hermano. ¿Qué situación tendrá que suceder para que ocurra algo así, ¿no? Que el hermano entregue a la muerte. O sea, no está hablando que solo te va a denunciar, ¿no? Por alguna razón X, sino entregarte a la muerte. Y dice, y el padre al hijo. ¡Wow! El padre al hijo. Y los hijos se levantarán.
oye, ¿qué Biblia es esta? Mira lo que va a pasar con los hijos tan lindos que son. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¡Wow! ¿Qué tipo de sociedad es esta? ¿Mm? ¿O qué tipo de situación Jesús le está poniendo a sus discípulos que ellos van a pasar, que esto va a suceder? Versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que el llamado a seguir a Jesús era un llamado a la guerra prácticamente, ¿verdad? Como decía, no, él les dijo, los envío como ovejas, ¿no? No los envío como leones, sino como ovejas en medio de lobo. El ser seguidor de Jesús, fíjense, era un llamado al conflicto, a la oposición, a la batalla. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero, ¿qué es lo que en este tiempo, 21 siglos después, se considera para ser seguidor de Jesús? ¿Qué es lo que la gente está buscando? Estaba leyendo un libro que presentaba ciertos estudios recientes, principalmente sobre la juventud, pero sobre el cristiano, vamos a decir, moderno, qué es lo que está buscando. Y fíjense lo que decía. La meta de la fe es principalmente sentirse bien, feliz, seguro y en paz, porque desean sentirse bien, ser capaces de resolver problemas y llevarse bien amicalmente con otras personas o creencias. Y este es seguramente lo que hemos escuchado, lo que escuchamos mucho en este tiempo, ¿verdad? Cuando tú das una opinión sobre algo, una opinión contraria sobre algo, te dicen, déjalo tranquilo, déjala tranquila, es su forma de pensar, no lo juzgues. Hay que respetar la opinión de todos, cada uno debe hacer lo que crea que está bien, etcétera, ¿no? O sea, el cristianismo de ahora, como decía muy bien este estudio, esta definición, lo único que quiere hacer es sentirse bien, feliz, en paz y sin problemas con los demás. Lo cual va muy en contra de lo que Jesús enseñaba y de lo que Jesús ve en Mateo, nos dice en Mateo 10. Y si se dan cuenta, Jesús no dice, vayan y armen alboroto por armar alboroto, vayan y gánense enemigos por ganarse enemigos. Él dice, no, por causa del Evangelio, por causa del Evangelio, que es lo que estamos estudiando, por causa del Evangelio es que esto va a suceder. Pero ahora, mientras menos conflicto tengo, es mejor. Y muchas veces nos preguntamos por qué el mundo está como está, por qué el evangelio está como está, por qué la iglesia está como está, etcétera, por qué la gente no se convierte, etcétera, etcétera. Es que bajo las condiciones, escuchen esto, bajo las condiciones del cristianismo de hoy, en su mayoría, no todos por supuesto, pero bajo las condiciones del cristianismo de hoy, el evangelio no hubiera florecido en el primer siglo. En la primera persecución, en la primera presión, si los discípulos hubieran sido como la mayoría de cristianos ahora,
el evangelio hubiera sido una corriente que se apagó, que tuvo su duración, que mientras Jesús estuvo, tiene su historia, pero que ahora simplemente la leeríamos en libros de historia. Porque lamentablemente el evangelio es llevado por personas. El evangelio no es una creencia, no es una teoría, no es un espíritu. El evangelio es un encargo a vidas, a personas que necesitan estar capacitadas, preparadas, mentalizadas para lo que el evangelio demanda, para que el evangelio pueda expandirse. Y si ese grupo de personas cambia su mentalidad, si ese grupo de personas no se adecúa a las demandas del evangelio, el evangelio muere en ese lugar, muere en esa ciudad. Vemos que los primeros discípulos sí se adecuaron a las demandas. Jesús les habló directamente. Pero la historia luego nos dice que con el pasar del tiempo, el evangelio en esos lugares donde floreció, donde cambió ciudades, el evangelio se disolvió y fue reemplazado por otras religiones. Todas las ciudades prácticamente fuera de Israel, no bíblicas, no Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Galacia, no todas las cartas que leemos de que hubieron iglesias ahí grandes y florecientes como en Éfeso, ¿no? Que está en Turquía. Si tú vas ahora, lo que encuentras es mezquitas que reemplazaron al final a la iglesia, ¿no? Porque el evangelio descansa, como decía, sobre personas. Y si las personas del primer siglo, los discípulos de Jesús, hubieran sido, ¿no?, el tipo de cristiano moderno, el evangelio no hubiera florecido o se hubiera detenido ante la oposición. Pero hoy vamos a ver el plan del evangelio, ¿ok? El plan del evangelio. Y esto me anima, hermanos, porque Dios tiene un plan y Él no hace nada, ni nada sucede por las puras. Él mismo nos habla de esto. Vayan a Lucas 14. Él mismo nos habla de esto. En este pasaje Él está hablando acerca del costo de seguirle, pero podemos ver este principio que lo podemos aplicar al evangelio, a lo que Él quiere hacer en la tierra. Miren Lucas 14, 28, hablando, ¿no?, del costo de seguirlo o de los que lo iban a seguir. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre? Ahora, recordemos que Jesús dijo que yo voy a edificar a mi iglesia, ¿verdad? Él dijo eso, Jesús edifica a su iglesia. Y Él está dando un ejemplo acá. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El propósito de empezar a construir una torre es acabarla. Y él dice, primero se sienta, versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así que Jesús mismo está diciendo, nadie empieza, o sea, si vas a seguirme, da este ejemplo, nadie empieza a edificar algo sin ya tener la idea de que va a acabarlo. Y Jesús mismo ha dicho que Él va a edificar a su iglesia. Por lo tanto, según el mismo ejemplo que Él nos da, voy a usar esta imagen también, Jesús tiene que haberse sentado, calculado los gastos, ver si tiene lo que necesita para acabar su iglesia. Y Jesús dijo, sí. Tengo todo lo necesario, tengo al Espíritu Santo que va a vivir en los creyentes, tengo el Evangelio, tengo la palabra de Dios que va a transformar los corazones.
Les he dado la palabra, tienen un llamado, saben que esto es un sacrificio y Jesús se va de la tierra y asciende al cielo, dejando a sus discípulos mirando el cielo, pobrecitos, diciendo, ¿y ahora qué más? ¿Va a regresar otra vez ahorita? Hasta que dos ángeles tuvieron que aparecerse para decirle, Jesús va a regresar, ¿no? En su tiempo y ustedes sigan adelante. Lucas 14, 28, 29 y 30 estamos viendo. Así que Jesús calculó los gastos de su evangelio, de su iglesia. Él dice, yo edificaré mi iglesia. Y él, al darnos este ejemplo, él no ha empezado la iglesia para dejarla a medias. No ha empezado la iglesia para decir, no, los seres humanos no pueden. Son muy carnales, muy débiles. No, Jesús dice, calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Amén. ¿No dice la palabra que el que empezó en vosotros la buena obra la acabará hasta el día de Jesucristo? Amén. ¿Verdad que sí? Y sigue diciendo, versículo 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey? ¿Cuántos de ustedes sabemos que el evangelio, como Jesús nos dijo, es una guerra, es una batalla? Jesús, el reino de Dios, el reino del Padre, contra Satanás y su ejército. Así que él igual nos dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene él contra 20.000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Amén. Jesús empezó una guerra. Ha empezado una guerra contra el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él se ha sentado, ha considerado y ha dicho con Sara, con Katy, con Spring, con Javier, con Juan Carlos, con Nancy, con Rebeca, con Cecilia, con Jan, con todos los conectados. Jesús ha dicho, sí, con ellos yo puedo ganar la batalla, yo puedo ganar la guerra. Así que con su sangre Jesús declaró la guerra. Él ya triunfó sobre principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Triunfó sobre ellos en la cruz. Y a nosotros nos ha dado las armas, dice, a nosotros nos ha dado un Espíritu Santo de poder para que nada nos detenga. Como dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Así que Él nos da el ejemplo. El que quiere edificar una torre, la va a acabar. Jesús va a edificar su iglesia. Y toda construcción, si me equivoco, acá hay arquitectos, ingenieros, toda construcción no termina peor de cómo empieza. ¿Sí o no? Toda construcción termina mejor de cómo empieza, porque si no sería destrucción. Pero construcción es, tú empiezas con un terreno todo feo, cochino, sucio, quizás hasta ahí basura, y vienen, ¿verdad? Los Caterpillar, vienen los camiones, todo, y empiezan a cargar, ponen fundamento. Cuando acaba es mejor que cuando empieza. Y Jesús dice, su palabra dice en Efesios que Él viene también por una iglesia gloriosa. Si nosotros leemos el libro de los Hechos y vemos una iglesia que era alucinante, que hacía milagros y que hacían todas estas cosas, hermano, tú tienes que tener la esperanza de que nosotros estamos yendo hacia una iglesia poderosa también, hacia una iglesia gloriosa. Y quizás por eso es que estamos poniendo estos fundamentos de la palabra de Dios. Así que si tú y yo estamos aquí, hermanos, es porque Jesús ya consideró que vamos a ganar, que vamos a vencer, que su iglesia prevalecerá contra aquello que quiera desviarla de su plan. Amén. El Señor es grande. Amén, el Señor es grande.
¿Cuántos han escuchado este término, la intención del comandante? Es un término militar. La intención del comandante. Y acá viene el lado un poco cultural, documental del pastor, que le gusta, ¿no?, leer y ver documentales y enterarse de estas cosas así medias raras. La intención del comandante, y tiene que ver con el mensaje, por supuesto, habla de los objetivos de una misión en la batalla, en la guerra. Si un ejército va a ir a la guerra, los objetivos de la misión se conocen a través de esto que se llama la intención del comandante, lo cual en resumen describe lo que se quiere lograr, lo que al final va a suceder, qué es que en esta batalla tengamos éxito. ¿Y por qué es necesario conocer la intención del comandante? Porque el ejército reconoce que cuando empieza la batalla va a haber caos. Va a haber falta de información, falta de suministros, cambios en la situación del enemigo y otros factores relevantes que puede hacer que el plan con el cual se inició algo se vuelva completamente obsoleto cuando es ejecutado. El ejército de Estados Unidos dice que los planes de batalla, ¿no?, cuando decimos vamos a hacer esto, ¿no?, imagínate un plan de batalla, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y vamos a atacar, y ya salimos. Los planes de batalla se vuelven inútiles a los 10 minutos de la batalla. Eso es lo que ellos han determinado. ¿Por qué? Porque usualmente el enemigo no actúa como tú esperas que él actúe. Así que el rol de esto que se llama intención del comandante es empoderar, como se dice esta palabra, ¿no?, a los soldados, a los subordinados, a que ellos mismos, si cuando ocurre algo fuera de lo planeado, tengan iniciativa, improvisen mientras adaptan el plan a los cambios que se dan en el campo de batalla. Esto les da, ¿no?, esta iniciativa, improvisación, adaptación a lo que ellos saben que debe ser una conclusión exitosa. La intención del comandante. Los enemigos no siguen las mismas reglas que tú sigues, ¿verdad? No siguen el guión. Y cuando eso sucede, los soldados se quedan, ¿y ahora qué hacemos? La intención del comandante justamente ataca ese problema al dar ya el plan de batalla anteriormente y esto le da libertad a los soldados, flexibilidad para cumplir los objetivos sin salirse del camino. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que entiendan. ¿Cuántos han escuchado del día D de la Segunda Guerra Mundial? El día D. La invasión a Normandía por los aliados, ¿no?, que eran británicos, norteamericanos y canadienses. Hitler ya había invadido toda Europa, no toda Europa, la mayoría había invadido Francia, y los aliados necesitaban ingresar a Francia, luchar ahí contra lo más fuerte de la fuerza alemana y empezar a liberar, ¿no? El día D. Ustedes han visto Rescatando al Soldado Ryan y esas películas de guerra hablan justamente del día D. ¿Qué pasó? Eso se había planeado meses. Iban a venir los aviones, iban a venir los barcos, iban a desembarcar, los aviones iban a tirar a los paracaidistas en lugares específicos. Cuando se dio el día D, las cosas no ocurrieron así. Muchas cosas no ocurrieron así. Los paracaidistas cayeron en lugares equivocados. Miles de tropas, vamos a decir, ¿no?, que van en grupos de 100, de 200, de 800, fueron dispersados por diferentes partes. Muchos se quedaron sin
sin su capitán, vamos a decirlo así, ¿no? Grupo de 10 soldados por aquí, grupo de 50 soldados por allá, 3 soldados por aquí, un paracaidista por allá. Un caos cuando ellos cruzaron y se tiraron al territorio enemigo. Lo que los salvó fue justamente la intención del comandante, el plan de batalla, que ellos sabían que tenían que, lo importante era formar grupos donde cayeran, tomar puestos estratégicos, puentes. El soldado de mayor rango, así no sea el capitán, tomaba control del grupo, todos seguían, ¿no?, ese control y al final obtuvieron la victoria a través de una improvisación, ¿verdad? Pero se adaptaron a los cambios de la batalla. Usualmente cuando pensamos en la intención del comandante, en el plan de batalla para la iglesia, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Cuál es el plan de batalla para la iglesia? ¿Cuál es la intención del comandante? Eso, muy bien, Spring. Exactamente. Javier te va a poner una estrellita ahora más tarde. La gran comisión. Exacto, Ronald. Estamos compartiendo el evangelio, ¿verdad? De llevar el evangelio. La gran comisión, claro, que implica, como dice Sarita, ganar almas, implica ser discípulos. Ajá. La gran comisión. Muy bien, Kristen. Exactamente. Lo que dice en Mateo 28, ¿verdad? Mateo 28, 18 al 20. Y fíjense, por eso, ¿cuántas veces no nos hemos preguntado por qué la Biblia no dice cómo, por ejemplo, hacer las reuniones, ¿no? Si, cuánto tiempo se debe predicar, si se debe cantar, si no se debe cantar. ¿Por qué la Biblia no dice cuán grande debe ser la iglesia, cómo debemos de administrarla? La Biblia nos habla, pero son cosas muy generales. ¿Te has puesto a pensar eso? Que muchas veces no nos da ciertos detalles. Por lo menos a mí como pastor me gustaría, ¿no?, que la Biblia dijera, mira, ¿sabes qué? Tienen que tener retiros una vez al año. Mira, ¿sabes qué? Tienen que, no sé, hacer la Santa Cena cada 10 días, o tienen que hacer esto. La Biblia nos deja sin muchos detalles de cómo llevar a cabo algo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos conocer es el plan del comandante, ¿no? La intención del comandante. Exacto, vigilias, ¿no? O sea, tomamos cosas de la Biblia que sucedieron. Pero lo que necesitamos saber es la intención del comandante, porque como nos ha dejado en esta tierra, con un enemigo cambiante, con situaciones cambiantes, nosotros improvisamos, adaptamos, ¿no? ¿Cómo es ese improvisa, adapta y no me acuerdo lo otro? Son tres cosas. Improvisamos, adaptamos a lo que suceda. El evangelio se mueve en la selva diferente a como en la selva no puedes ir con tu guitarra eléctrica y querer cantar Hillsong, ¿no? Porque el evangelio se va a quedar ahí, pues, ¿no? ¿No? O de repente, o igual, ¿no? Si tú eres de la sierra, donde las iglesias mayormente tocan con arpa, ¿no? No vas a cargar, pues, quiero ser misionero y me voy cargando mi arpa ahí por los ríos de la selva para poder tocar, ¿no? No, el evangelio se adapta, cambia, en cada país es diferente, es el mismo evangelio, pero la forma de combatir, la forma de pelear es diferente. Todos seguimos el mismo objetivo, todos vamos tras la intención del comandante, todos vamos tras el plan de batalla, pero lo ejecutamos de forma diferente. Algunos usamos deporte, otros usan, no sé, poesías, otros escriben libros. Cada uno lo hace según cómo pueda llevar el evangelio mejor a cada lugar, ¿no? Y Mateo 28, 18, por eso es que no hay tantos detalles que nos harían más fácil la vida, ¿verdad? Las iglesias nos haría más fácil la vida saber muchos detalles, pero no hay.
¿Por qué Jesús no nos da los detalles? Porque Él sabe que en el campo de batalla la situación es cambiante. Y confía que el Espíritu Santo, por eso inclusive dice, ¿no? Cuando leímos que le decía a sus discípulos lo que iba a pasar, por eso inclusive les dice, cuando los atrapen, cuando los lleven a las sinagogas, ni se preocupen. ¿Qué es lo que tienen que hablar? Ni se preocupen. Ahora, a mí me hubiera gustado, ¿verdad? Que ahí dijera, chicos, cuando los atrapen, repitan estas palabras, ¿no? Y digan, no, yo soy cristiano evangélico y yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor y ya, y eso ya es suficiente. Eso nomás tienen que decir. Entonces, para nosotros sería fácil porque es algo que nos memorizamos y con cualquier día que nos suceda, de memoria lo decimos. Pero él dice, no, va a ser espontáneo. Va a ser espontáneo. El Espíritu Santo el Espíritu de mi Padre les va a decir lo que deben de hacer. Mateo 28, del 18 al 20, ¿verdad? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo cerró con un así sea, con un amén. Amén. Ya tenemos la intención del comandante. Como los soldados en el campo, los cristianos necesitamos conocer la intención de nuestro comandante para poder cumplir la misión en las situaciones de nuestra vida que son cambiantes y desafiantes. Debemos de tener una imagen clara de ello. Por eso, si como cristiano yo creo que el fin de ser cristiano es ser feliz, ¿de qué comandante recibió esa intención? Si el fin del cristiano es vivir en paz y en tranquilidad con todos, ¿de qué ejército soy parte? ¿Quién me reclutó? ¿Qué uniforme estoy? ¿A quién pertenezco? ¿Dónde está? Por eso, el éxito de la batalla depende en seguir el plan de batalla, ¿no? O sea, o la intención del comandante. Se puede decir lo que se quiere lograr, el éxito de la misión. Interesante, ¿verdad? Por eso es que debemos de adecuarnos. Debemos adecuarnos a lo que Jesús nos dijo, ¿no? Él es Rey de Reyes, nuestro comandante supremo. Así que la gran comisión es lo que se nos viene cuando hablamos de estas órdenes, ¿verdad? Esta intención del comandante. Pero yo quiero que veamos algo, hermanos. Quiero que veamos que la gran comisión realmente es la continuación del plan, el plan del Evangelio, mejor dicho, no es un plan nuevo, sino es la continuación del plan que siempre ha existido. Y bueno, sé que no tienes dos Biblias quizá, ¿no? A la mano, pero si puedes, guarda Mateo 28 y con tu otra mano anda Génesis 1. Y te va a ser fácil porque justamente
Es Mateo 28 con Génesis 1:28. Sí, para que te acuerdes siempre. Y vas a ver que este plan tiene un pasado. Es un plan que tiene un pasado, es una intención que tiene un pasado. Génesis 1:28 con Mateo 28, 18, ¿no? Al 20. Fíjate, Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, hablando el hombre y la mujer, ¿verdad? Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuántos de ustedes pueden ver que es prácticamente lo mismo Génesis 1:28 que Mateo 28? El pecado en Génesis 3 interrumpió, ¿verdad? Estorbó, mejor dicho, este plan. Pero en Edén, donde estaba Dios en el principio, ¿cuál era el plan? Fíjese, ¿no? Dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Y qué dijo Jesús? Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ven? Prácticamente el mismo llamado de Adán, la misma orden, es la misma orden que Jesús le da a sus discípulos. Y luego les dice, ¿no? Llenad la tierra, dice, y luego dice sojuzgarla y señorear, ¿no? Señorear. ¿Y qué dice en Mateo 28? ¿Qué dijo Jesús? Toda autoridad me es dada, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Y ahora les dice, por tanto, vayan. En Génesis dice, Dios los bendijo y les dijo, vayan y señoreen, juzguen, sojuzguen, ¿no? Señoreen. Y en Mateo 28, Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada, así que vayan también. No sé si puedes ver Mateo 28 en Génesis 1. La intención del comandante es la misma, la intención de Dios es la misma. Él estaba morando con el hombre en Edén. Él estaba, dice, se paseaba en Edén y el hombre estaba ahí teniendo comunión, satisfacción en Dios, él y Eva. Dios le dio una responsabilidad, Dios le dio un mandato. Ahora vino el pecado, lo cual trajo caos sobre este mundo. Y el enemigo, ¿no? Dentro de esta batalla parece que el enemigo ganó ventaja, ¿no? Trajo la muerte sobre este mismo plan. Pero la intención del comandante, el plan de Dios, seguía llevándose a cabo en esta tierra hasta que vino el mismo Jesús, el Hijo de Dios, y con su sacrificio, con su sangre, vuelve a traer otra vez el plan original para que siga llevándose a cabo, pero ahora ya no a través de Adán y Eva, sino ahora a través de su iglesia, a través de sus seguidores, a través de todo aquel que le recibe, se convierte en un templo, se convierte en una morada de Dios. La iglesia, casa de Dios, ¿no? La iglesia, templo de Dios, como dicen las epístolas, ¿no? Donde Dios mora. Edén es restaurado en la iglesia y el mandato de nuestro comandante sigue siendo el mismo. Vayan, llenen, ¿no? Llenen esta tierra. Lo mismo que se le dijo a Adán, se le dice ahora a los discípulos. Y esto nos lleva a que veamos esta intención y la intención
el propósito de la intención del comandante es que todos los soldados también sepan cómo va a acabar, ¿no? Vamos a tomar esto, vamos a tomar otro, esto se va a restaurar, vamos a ganar esto, vamos a tomar este territorio, y a todos se adaptan a eso. Y en la palabra también antes, ¿no? Antes de que, vamos a decir, se acabe, ¿no?, el tiempo de las escrituras, vino Jesús y nos habló del final. Nos habló del final. El mismo plan de Génesis a Apocalipsis. En Apocalipsis 21, versículo 1 al 4 dice, este es el final, ¿verdad? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Edén otra vez. Edén no ha cambiado. ¿Qué dice? Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es ya el final de la batalla. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué sucede con un ejército cuando llega a acabar, cuando llega a tomar una ciudad, cuando llega o a retomar la ciudad que les quitaron? Usualmente, ¿qué sucede con el ejército? ¿Qué hacen? Festejan, ¿sí o no? Desfiles, una parada militar, todos están alegres, todos están en victoria, ¿no? Y bueno, todas las parejas besándose, etcétera, como hemos visto que ocurren, ¿no? Todos felices, todos contentos. Acabó la batalla. Acabó. Pero veamos que en Apocalipsis 21 y 22 tú puedes leerlo. O sea, al final de nuestra Biblia justamente nos vuelve a repetir cuál es la intención del comandante. ¡Wow! Y que tú y yo, hermano, seamos soldados en que esto se lleve a cabo. Dirás, pero yo soy un soldadito de plomo, ¿verdad? Pero yo, ¿qué diferencia puedo hacer? Yo soy uno solamente. Yo solamente soy, ay, si el Señor supiera, no todos los problemas que tengo, ¿por qué me escogió? Popular baldor, ¿no? Lleno de problemas. ¿Por qué me escogió esto, lo otro? El Evangelio. Sí, yo no lo entiendo tampoco. Me refiero a por qué me escogió a mí, no a ti, ¿no? Pero nos tiene en una batalla. Estamos bajo órdenes, bajo el plan del Evangelio. Si te das cuenta, no todos hemos sido llamados o a tener el mismo lugar o a hacer lo mismo, ¿verdad? Y las epístolas están llenas de eso, ¿no? No todos son pastores, no todos son maestros, no todos están, vamos a decirlo así, a tiempo completo dedicados a la obra, pero eso no te hace menos importante. Tú puedes ser ama de casa, tú puedes tener tu pequeño negocio, tú puedes trabajar bajo un jefe y tienes que ver cómo la intención del comandante se adapta
a ti donde estás. No necesitas ser evangelista, no necesitas tener un título. No, tú tienes que ver Dios cómo el plan del Evangelio se lleva a cabo a través de mi vida. Así que no. Todos somos soldados en esta batalla. Y muchas veces no lo muestran, ¿no? Muchas veces no muestran en las películas de guerra, creo que nunca muestran, por ejemplo, o muy pocas veces muestran a los cocineros, a los que pelan papas para alimentar al ejército, a las enfermeras, a los camilleros, si era en la época de los caballos, a los que cuidaban los caballos. Cada uno es importante en su posición. Sí, de repente en las películas de guerra solo muestran al comandante, ¿no? Pero si supieras todo lo que hay detrás de una batalla, todos los alimentos que se tienen que preparar, la ropa que se tiene que lavar, etcétera, etcétera, los hospitales, etcétera, etcétera, esto es muy importante. Pero esta es la intención del comandante y lo que hemos visto esta noche, el plan del Evangelio, es que Dios no está aquí ahorita, ¿verdad? ¿Sí o no? Como en Apocalipsis. Dios mora en nosotros por su Espíritu, pero todavía estamos en campo de batalla. Todavía no vemos esta victoria de Apocalipsis 21, que viene. Como decía Sarita, nos podemos emocionar inclusive por eso. Pero este es el plan del Evangelio, que Dios more con el hombre, que Dios habite en esta tierra a través de la restauración. Y ya no hay más, no hay más dolor, no hay más enfermedad, no hay más cuentas por pagar, no hay impuestos, no se acaba el gas, no hay ya nada de eso más. Todas las cosas son restauradas por medio de lo que Jesucristo hizo, ¿no? Llevar a cabo el plan del Evangelio. Pero tenemos que saber dónde estamos. Todavía no estamos en Apocalipsis 21, tampoco estamos en Génesis 1 ni en Génesis 3, tampoco estamos en Mateo 28, estamos en el tiempo, ¿verdad? Estamos ya aquí. Estamos aquí, como decía la otra vez, no estamos a punto de que Israel entre y que los gentiles salgan del campo de juego. Pero él dijo que él iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Y él no es hombre para que mienta. Así que acá estamos, Señor, para que hagas con nosotros lo que tú necesitas hacer. Amén.